Magnitudes vectoriales. Objetivos: reconocer las formas de escribir un vector, conocer las formas de hallar el módulo de un vector y sus componentes, y dar a conocer el proceso para sumar vectores con distintas técnicas. Las magnitudes vectoriales. Recordemos que son aquellas que cumplen con estas tres características, y es que tienen dirección, módulo y sentido. Módulo hace referencia a la magnitud que tiene ese vector, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño puede hacer. El sentido, norte, sur, este, oeste, es decir, hacia dónde está dirigido o hacia dónde está orientado, puede ser también noreste. Y por último, la dirección tiene que ver con el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Imaginemos que aquí tenemos un plano cartesiano, XY, y tenemos un vector ubicado de esta manera, ¿sí? La dirección de este vector pues sería el ángulo que se forma en esta parte, ¿listo? Con el eje positivo de las X hasta el vector. Ahora, si tuviéramos un vector en este sentido, imaginemos que va para allá, entonces el ángulo vendría siendo todo este, o la dirección, perdón, vendría siendo todo este ángulo. Miren, ¿listo? Entonces recordemos que para que una magnitud sea vectorial, tiene que cumplir con que tiene sentido, módulo y dirección, a diferencia de las magnitudes escalares que únicamente cumplen con módulo o magnitud, solo tienen módulo o magnitud. Ahora veamos las formas de escribir un vector. Entonces aparecen dos formas: por par ordenado o las componentes rectangulares. El par ordenado, primero, imaginemos que nos han dado un vector A. Entonces recuerden que siempre, si es un vector, debe llevar una flecha acá. Recordemos que el vector debe cumplir con las tres características mencionadas anteriormente: módulo, dirección y sentido. Y nos dicen acá que lo podemos expresar como la componente de ese vector en X, la componente de ese vector en Y. Entonces imaginemos que en este plano cartesiano tenemos un vector así. Entonces, tiene una componente, si se dan cuenta, en X, que podría ser el valor que está acá. Esta sería la componente en X. Bueno, voy a hacer estos punticos ahí. Listo. Y tiene una componente en Y, ¿cierto? Entonces, este vector está escrito de esta manera. Supongamos que esto fuera un 3 y esto fuera un, no sé, un 4. Entonces, la pareja ordenada sería 3, 4. Pero entonces, ¿qué información nos está dando ese par ordenado? Pues la ubicación de dónde está la cabeza del vector, ¿sí? Más no toda la distancia o el módulo del vector, no. Simplemente nos está dando la ubicación de la cabeza. Recordemos que donde está la flechita es la cabeza y pues su inicio, la parte inicial será la cola. Siempre lo ubicamos el vector en el plano cartesiano, en el origen, la cola en el origen del plano cartesiano. Ahora, las componentes rectangulares. Entonces, otra forma de escribir el vector podría ser, entonces lo mismo, el vector lo han llamado A, entonces A con la flecha arriba igual a, miren acá, la componente del eje X acompañado de la letra Y, que simboliza que esa componente está en el eje X, es otra forma de decir que está en el eje X, más la componente de ese vector en Y unido a la letra J, que también simboliza que la componente está en Y. Es otra forma de escribirlo. Entonces imaginemos que esta componente vale 3 y esta 5. Entonces aquí se escribiría 3, porque esa sería la componente en X, y más 5J. Y listo. Ahora miremos cómo se representa o cómo se calcula el módulo de un vector. Como ya sabemos, el módulo pues es la magnitud o la medida del vector y se puede calcular de la siguiente manera. Miren acá, aparecen dos barritas donde se encuentra el vector que queremos hallarle el módulo. Estas barritas son como el valor absoluto, ¿cierto? Y representan pues la magnitud y es igual a, miren esta ecuación que está acá. ¿A qué les recuerda?
Es correcto, es como el teorema de Pitágoras. Entonces, imaginemos acá nuestro plano cartesiano, tenemos un vector de esta manera, donde tiene una componente en X y otra componente en Y. Entonces, dice acá que la magnitud del módulo será igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado. Entonces imaginemos que esta componente vale 5 en X y 5 en Y. Por lo tanto sería 5 cuadrado más 5 cuadrado. Aquí no le estamos poniendo unidades, pero pueden ser 5 centímetros, 5 metros, bueno, ustedes saben eso. Entonces 5 cuadrado sería 25 más 5 cuadrado 25. 25 más 25, 50. El módulo de este vector que hemos imaginado acá, pues sería raíz cuadrada de 50. Ahora miremos la forma de hallar las componentes del vector. Inicialmente miramos cómo hallar el módulo, es decir, la magnitud de ese vector, pero ahora vamos a hablar de las componentes. ¿Cuáles componentes? Pues las componentes en X y Y. Entonces miremos acá, nos dicen que el vector V se relaciona, o sea, están hablando de otro vector, puede ser A, B, C, bueno, como se desee llamar, se relaciona con la norma, o sea, con la magnitud, también se le puede llamar norma, magnitud, módulo, de vector V y con el ángulo alfa mediante las siguientes expresiones trigonométricas. Entonces, miren acá, tenemos que coseno de alfa es igual a la componente del vector en X dividido el vector, o también que tenemos acá seno de alfa es igual a la componente del vector en Y dividido el vector. ¿De dónde sale esto? De las expresiones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Recordemos, ¿a qué es igual el coseno de alfa o del ángulo para un triángulo rectángulo? Muy bien, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Miremoslo entonces con un ejemplo. Entonces imaginemos acá nuestro plano cartesiano XY y supongamos que tenemos un vector en este sentido. Bien, como todos los vectores que están ubicados en el plano cartesiano, tiene una componente en X y otra componente en Y. Entonces ubicámoslo mejor aquí en el centro. Bueno, digamos que está ahí justo en el centro, en el origen del plano cartesiano. Ahora miremos entonces sus componentes. Entonces tendrá un valor en X, ¿sí? Y tendrá, estas son como proyecciones, ¿listo? Y tendrá una componente en Y. Estas son proyecciones, realmente el vector es el que está en color verde, ¿listo? Entonces, esas componentes, ¿cómo las llamamos? Pues como no nos han dado el valor, simplemente nos dijeron que el vector se llama V, entonces llamaremos a esta componente Vx y a esta Vy, como podemos ver acá. ¿Listo? Y ahora, pues obviamente este vector lo han llamado V, voy a poner acá V. Recuerden que debe tener una flecha en la parte de arriba, pero pues acá no me deja poner, pero pues siempre debe tener. Listo. Si nos damos cuenta, este vector V ha formado un triángulo rectángulo con la horizontal del plano cartesiano. Mírenlo acá. Por lo tanto, se cumple el teorema de Pitágoras para él, donde esta línea verde vendría siendo la hipotenusa, este lado del triángulo vendría siendo uno de los catetos, cateto 1 podría ser, y este otro lado vendría siendo el cateto 2. Por lo tanto, o la componente, el cateto adyacente vendría siendo este, y este sería el cateto opuesto. ¿Dónde estaría el ángulo? En este lado, este vendría siendo el ángulo alfa que han llamado acá alfa. Digamos que esto es un alfa. Listo. Entonces, recordemos por definición, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues toda esta distancia, que ¿cuánto hemos dicho que vale? Vx, mírenla, Vx. Y dividido la hipotenusa. ¿Quién viene siendo la hipotenusa? Pues V, miren, V. Por lo tanto, está bien nuestra ecuación. Ahora miremos esta del seno, seno de alfa, que es igual al cateto opuesto. Miremos el triángulo. ¿Quién es el cateto opuesto? Esta línea de acá. ¿Que cómo se llama? Componente en Y, o sea, VY. Muy bien, mírenla acá. Dividido
la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues V. Entonces acá tenemos V. Estas dos ecuaciones son muy importantes, hay que tenerlas allí anotadas, guardarlas y tenerlas pendientes. Y ahora vamos a despejar las componentes, porque pues realmente estas son las expresiones trigonométricas, pero lo que queremos es saber la componente en X y la componente en Y. Entonces, este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar, entonces ¿cómo me queda? Vx, miren acá, Vx es igual a el vector v multiplicado por coseno de alfa, multiplicado por coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, esta va a ser una ecuación también importante que hay que tenerla allí presente. Eso nos va a dar el valor de la componente en X. Y en este caso, si queremos, por ejemplo, hallar la componente del vector en Y, entonces despejamos de acá. Este vector que está dividiendo lo paso a multiplicar, me quedará V por seno de alfa, miren acá, V por seno de alfa, igual al vector en Y, igual al vector en Y. Perfecto. Y esta va a ser la siguiente ecuación a tener en cuenta. Son muy importantes. Entonces, para poder hallar estos valores de la componente en X y en Y, ¿qué debo tener? ¿Qué debo conocer? Pues debo conocer el valor del vector V, por ende, ¿qué vendría siendo eso? El módulo, es correcto, multiplicado por el coseno del ángulo, o sea que también debo conocer el ángulo. Lo mismo acá, para conocer la componente en Y, debo conocer pues el módulo o la magnitud de ese vector multiplicado por el seno del ángulo. ¿Listo? Para tener mayor claridad, vamos a ver un ejemplo de la aplicación de esto. Entonces, miremos el ejemplo. Dice, determinar las componentes del vector V, cuya norma, o sea, la magnitud, es 10 centímetros y forma con la parte positiva del eje X un ángulo de 60 grados. Entonces, miremos, lo primero e importante es dibujar nuestro plano cartesiano XY y dibujar ese vector. Miren, acá lo ideal es que esta medida, si son 10 centímetros, pues fueran 10 centímetros en donde lo vayamos a dibujar. Con el ángulo que nos piden, nos dijeron que era de 60 grados. Entonces, 60 grados, con el transportador, ubicamos a 60 grados ese vector. Luego de ello, entonces tenemos que el vector como tal tiene una magnitud de 10 y tenemos la componente del vector en X y la componente del vector en Y. No conocemos esos valores, solo conocemos la magnitud del vector, mire que son 10 centímetros, y el ángulo. Miremos entonces acá la solución. La gráfica de la derecha es una representación de la situación, correcto. Las componentes del vector V son. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues volver a las ecuaciones que teníamos ahora en la diapositiva anterior. Mírenlas acá. Componente en X y componente en Y. Estas son las mismas ecuaciones. Entonces, lo que hay que hacer pues es simplemente volverlas a copiar y reemplazar los valores. Entonces, la componente en X será igual al vector V. ¿Cuál es el vector V? Pues este que está acá. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es su magnitud? 10 centímetros. Entonces, miren, 10 centímetros multiplicado por el coseno del ángulo. Miren acá el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Según el ejercicio, 60 grados. 60 grados. Tomamos nuestra calculadora. Tenemos que tener en cuenta que la calculadora debe estar en DEG, en esta configuración. Y luego entonces multiplicamos 10 por coseno de 60. Muy bien, da 5 centímetros. Por favor, verifíquenlo en su calculadora. Y esta sería la componente ¿en qué eje? Muy bien, en el eje X. Eso quiere decir que este valor de acá vale 5 centímetros. Muy bien, miren acá, 5. Ahora vamos con la componente en Y. Entonces, lo mismo, copiamos la ecuación que ya habíamos despejado. Es igual. Entonces, vector V, ¿cuánto vale? Pues ya nos han dicho, 10 centímetros. Lo reemplazamos. Multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 60 grados, mírenlo acá. Entonces multiplico por seno de 60. Y lo mismo, 10 por seno de 60 en nuestra calculadora, eso es igual a 8,66
0,25, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un redondeo a 8,7 centímetros. Por lo tanto, la componente en Y vale 8,7. Acá la escribí. Ahora, si queremos expresar el vector como la pareja ordenada o par ordenado, recuerdan al principio de la lección, entonces lo hacemos de esta manera. Vector V es igual a 5, aquí pusieron punto y coma, pero podemos poner solo coma, 8,7, precisamente para no confundir la coma decimal de la componente. Pero bueno, entonces es componente en X, que sería 5, componente en Y, que sería 8,7. Recuerden que este valor, este que está acá, nos está dando la coordenada, es decir, este punto, o sea, la ubicación de la cabeza de ese vector, ¿vale? Nos está diciendo ahí es donde está ubicada la cabeza y pues la cola siempre estará en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Porque la magnitud no nos la está dando este par ordenado, no. Nos la da, pues obviamente ya en este ejercicio nos la dieron de una vez, nos dijeron vale 10, pero si no nos lo hubieran dado tendríamos que haber hecho teorema de Pitágoras, ¿listo? Bueno, y aquí nos dan como una pequeña explicación, pues digamos como para que estemos bien claros, que las componentes están dadas en centímetros, ¿no? Pues aquí no se deben poner, aquí en el par ordenado no se escriben centímetros o metros, pero pues ahí al poner la respuesta sí podríamos escribir las unidades en las cuales están dadas. Ahora, si no nos dan unidades, pues simplemente solo manejamos los números, ¿bien? Bueno, ahora veamos la suma de vectores. Existen varios métodos, aquí vamos a ver dos métodos. Arrancamos con el método del triángulo. Entonces imaginemos que nos dan un vector de 1, este que está acá, y un vector de 2. Y nos dicen, bueno, sumen esos dos vectores. ¿Qué hacemos? Este método es muy sencillo. Ubico el primer vector, como viene, con su magnitud, con su dirección y sentido, así como está, lo ubicamos. Y en la cabeza de ese vector, ubico la cola del segundo vector que me están pidiendo que sume, en este caso de 2. Entonces, miren, si ven, la cabeza de D1 se une con la cola de D2. ¿Listo? Entonces tenemos D1, D2 y unimos la cola del primer vector que sería D1, mírenla acá. Trazamos una línea recta hasta la cabeza del otro vector. Y allí pondremos una nueva cabeza que será el vector resultante. A este le han llamado D1 más D2. Mírenlo acá. ¿Listo? Y es la distancia de O hasta B. Es muy sencillo. Veamos otros ejemplos. Imaginemos que nos dan el vector A, miren, y nos dan un vector V, que es el que está acá ubicado. Entonces tenemos A y B. Y luego nos dicen sume vector A más vector B. Entonces, por este método que acabo de explicar, el método de triángulo, ¿qué hacemos? Pues tomamos este vector V y ubicamos la cola o el extremo de él, no, la cola, la ubicamos en la cabeza de A. Entonces, A lo dejamos ahí quietico, normalito, y en su cabeza tomamos y ponemos la cola de B y dibujamos el vector. Recuerden que nosotros podemos trasladar en el plano los vectores sin importar, digamos, los podemos correr a izquierda, a derecha, arriba, abajo. Lo que no podemos hacer es cambiar su dirección, ni su módulo, ni su sentido. ¿Listo? Entonces lo que hicimos simplemente fue correrlo hacia acá. Y luego de ello, ¿qué hago? Entonces ya tengo A, tengo B, y ahora debo trazar una línea uniendo la cola del primer vector, o sea, de A, con la cabeza del segundo vector, o sea, de B. Entonces, mírenlo de este lado. Acá lo tenemos ya resuelto. A, B y la resultante A más B. Aquí no hay que hacer ningún cálculo, simplemente es hacer el dibujo, no es más. Ahora, de la misma forma se procede con la resta, o sea, suma y resta con este método del triángulo se hace de la misma manera, pero entonces hay que tener en cuenta algo. Miren acá, dice restar un vector es equivalente a sumar el inverso aditivo del vector sustraéndose. ¿Qué quiere decir? Que lo que le vamos a cambiar simplemente va a cambiar el sentido del vector. Entonces, digamos que este es 1, entonces iba en este sentido. Ahora simplemente voy a cambiar poniendo la cabeza aquí al final
donde estaba la cola irá la cabeza y donde estaba la cabeza pues quedará la cola. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces tenemos dos vectores, U, miren acá, y el vector V. ¿Listo? Ambos tienen su magnitud, su dirección y su sentido. Ahora, nos piden que hagamos el cálculo de U menos V. Entonces, U no le han cambiado nada, entonces lo dejamos tal cual, pero luego dice menos V, entonces ¿quién va a cambiar? El que lleva el signo menos. Entonces, como dice menos V, este vector que inicialmente tenía este sentido va a cambiar. Entonces, donde estaba la cabeza, irá la cola, y donde estaba la cola irá la cabeza. Miren acá, ¿sí ven? Le cambiaron el sentido totalmente. Entonces, miren, ahora la cabeza va acá y la cola va acá. Ahora, el vector U, miren este que está acá, lo trasladaron a este lado. Entonces, U, y en la cabeza de U pusieron la cola de menos V. Por lo tanto, el vector resultante será la unión del extremo del extremo no, sino de la cola del primer vector unido con la cabeza del segundo vector. ¿Listo? O sea, se procede exactamente igual como expliqué el de la suma de vectores, pero la diferencia es que hemos cambiado el sentido de uno de ellos. ¿De quién? Pues del que nos dicen que debemos cambiarle el sentido, en este caso menos V. De resto se procede exactamente igual. Bueno, ahora veremos el siguiente método y último que veremos el día de hoy, que es el método del paralelogramo. Digamos, es lo mismo, digamos, vamos a sumar también dos vectores, pero es con otra técnica, es decir, la respuesta debe dar la misma si lo hago por método de triángulo o por método del paralelogramo. El dibujo resultante, o sea, el vector resultante siempre debe dar con el mismo sentido, la misma magnitud y la misma dirección. Si yo hago la operación con el método del triángulo y luego con el método del paralelogramo y hallo dos resultados distintos, es decir, dos vectores diferentes, he cometido un error. Para ambos debe dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, leamos acá. Solo se pueden sumar dos vectores. Con este método solo es posible sumar dos vectores. En el del triángulo se podría sumar muchos vectores, pero digamos que lo hemos visto también solo con dos vectores para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? En este caso sí es solo para dos vectores. Lo otro, los dos, o sea, los dos vectores parten del mismo origen y se trazan paralelas a estos para formar el paralelogramo. Entonces, imaginemos dos vectores A y B. Los han ubicado en un mismo plano cartesiano. Voy a dibujar el plano. Listo, entonces acá tenemos nuestro plano X, Y. Y entonces lo primero que nos dicen es ubique en el origen ambos vectores, siempre la cola en el cero del plano cartesiano, en el origen, ¿cierto? A y B. Aquí no vamos a unir cola, cabeza con la cola del siguiente, no. En este caso, ambos vectores, los que nos están pidiendo que sumemos, los ubicamos en el origen del plano cartesiano, es decir, aquí en esta parte, ubicando sus colas allí. ¿Listo? Entonces, miren, el vector A y el vector B. Luego tomamos una regla y nos dicen que tracemos líneas paralelas a ellas. Entonces, A, voy a ubicar mi regla en el vector A, digámoslo así, y voy a correr la regla, subirla hasta el otro vector, hasta el fin del otro vector. Y allí trazo la línea paralela. ¿Sí ven? Miren, este vector es paralelo a esta línea punteada que está acá. ¿Sí? Lo mismo hago con el B. Tomo mi regla, la corro, o sea, con la misma inclinación, la corro hasta la derecha, hasta el final del vector A, miren acá, y trazo una línea. Esto lo pueden hacer en sus apuntes, en sus cuadernos, para que vean que es muy sencillo. Simplemente es tomar la regla y arrastrar hasta acá y dibujar una línea punteada. ¿Listo? Y es una línea claramente paralela a este vector, lo mismo que esta de acá. Miren, vector A, línea paralela. ¿Listo? ¿Hasta dónde la debo llevar? Pues hasta el fin de los vectores. Entonces, aquí en este caso hasta el fin o hasta la cabeza del vector A y aquí hasta la cabeza del vector B, perdón, y aquí hasta la cabeza del vector A. Luego, donde se encuentren estas dos líneas punteadas, allí será la cabeza del vector resultante.
y tomo desde el origen hasta ese extremo donde se unieron esas dos puntas y trazo una línea. Ese será el vector A más B, o sea, la suma de ellas. Es muy sencillo, inténtenlo en su casa y con sus apuntes, dibujen varios vectores, hagan las paralelas y pues practiquen. Ahora, miremos un segundo ejemplo para que nos quede bien claro. Entonces tenemos nuestro vector, nuestro plano, perdón, X, Y, y tenemos dos vectores. Entonces miren acá, vector A y vector B. Por el método del paralelogramo, lo mismo, ubicamos las colas en el origen del plano cartesiano y dibujamos el vector A y el vector B allí. Luego de eso trazamos dos rectas paralelas a, bueno, pues una paralela A y otra B. Entonces, A, miren, trazo o corro mi regla hasta la parte de arriba, o sea, hasta el final del vector B, ahí hago una línea punteada y lo mismo para B. Pongo mi regla así en el mismo sentido, en la misma dirección del vector B, la corro hasta la cabeza del vector A y ahí trazo una línea punteada. Donde se unen esas dos líneas punteadas, trazo la cabeza del vector resultante. Entonces, en el origen me ubico y hago una línea recta hasta la unión de esas dos líneas punteadas, o sea, del cruce de esas dos líneas punteadas. Verifiquen que al dibujarlo en sus apuntes, en sus cuadernos, sea un paralelogramo, que eso no vaya a aparecer un triángulo rectángulo, ni que vaya a aparecer un triángulo equilátero, no, nada de eso. Que sea efectivamente, miren, un paralelogramo. Y esto, un paralelogramo, y esto será el vector resultante, o sea, A más B, aquí le han llamado C, que es igual a A más B. Y listo, hemos terminado por hoy. Aquí les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen en casa. Pueden pausar el video y tomar apuntes de ellos. Es unir con una línea la columna de este lado con la de este lado. Simplemente es buscar, digamos, dice acá, son magnitudes escalares. Entonces ustedes unen con una línea ahí en sus cuadernos, en sus apuntes, hacia donde ustedes creen que es la respuesta, ¿no? Son magnitudes físicas vectoriales. ¿Cuáles? Entonces miran acá. No sé, velocidad, distancia, aceleración, longitud, masa, tiempo, ustedes deciden cuál es la respuesta y trazan la línea. Lo mismo acá, esta columna con esta columna. Vamos con el siguiente. Lo mismo, pónganle pausa, cópienlo, es unir la línea de la columna, de esta columna, con las de esta columna. Punto número 4, miren acá, dados los vectores A igual a 3,2, recuerden que esta es la pareja ordenada donde se encuentra la cabeza de ese vector. Si lo van a dibujar en el plano cartesiano, pues ubican la cola en el origen del plano cartesiano y la cabeza en 3,2, donde 3 es la componente en X y 2 es la componente en Y. Entonces nos dan vectores A, B y C. Y luego dice que realice las siguientes operaciones por el método analítico del triángulo y del paralelogramo. Bueno, en el caso para el método analítico es solo sumar las componentes. Entonces si me dicen, por ejemplo, A más B, entonces solamente sumo la componente de X con la componente de X de este vector. O sea, 3 más menos 4. Y lo que me dé, pues lo escribo. Coma. Y luego Y. Sumo la componente de Y para el vector A y sumo la componente de Y para el vector B, perdón. Entonces sería 2 más 3, lo que me dé, esa sería la respuesta y ese sería el vector resultante. Eso para el caso del método analítico. El método del triángulo, pues ya fue el que vimos, y el del paralelogramo, es decir, para este A más B tienen que hacer los 3 casos, para B menos C los 3 casos, para A más C los 3 casos. ¿Listo? Punto 5. Halla el módulo de los siguientes vectores. Entonces recuerden que el módulo es aplicando teorema de Pitágoras. Deben dibujarlos en el plano cartesiano y pues simplemente aplican teorema de Pitágoras. No creo que vayan a tener ningún inconveniente. Sexto, determine las componentes del vector A cuyo módulo es 13 centímetros
y forma con la parte positiva del eje X un ángulo de 75 grados. Entonces, recordemos cómo deben determinar las componentes del vector, como lo explicamos con las funciones trigonométricas seno y coseno. Y por último, pongan en pausa el video, tomen apuntes y simplemente seleccionen cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta. Lo escriben en sus apuntes, en sus cuadernos y listo. Hemos terminado por hoy.